Todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. En 1987 y 1988 ocurrieron sucesivamente varias masacres en el Magdalena Medio. Y el 18 de enero de 1989, una comisión judicial que había salido de aquí, de Palo Quemado, a investigar los crímenes, fue asaltada y asesinada en el corregimiento La Rochela, en Simacota, Magdalena Medio santanderiano. Después algunos asesinos fueron capturados, entre ellos alias Vladimir, quien denunció la complicidad de narcotraficantes, políticos y de algunos generales de la República que todavía no han sido juzgados. 25 años después, los familiares de las víctimas han sido amenazados. Con toda esta información, nosotros elaboramos este Expediente Gacha. Bienvenidos. Personas transportan mercancía de Cúcuta, de los San Andresitos, que supongo yo que vienen de Venezuela, esas mercancías, y las transportan por la zona del Magdalena Medio hasta Medellín. Como en esa zona se comienza a implementar el paramilitarismo, comienzan a cobrarles una extorsión o un impuesto, que llaman ellos a todos los comerciantes. Como estas personas se negaron a pagar los impuestos, ellos deducen que estas personas trabajaban con la guerrilla y que le daban impuestos era a la guerrilla. Y por esa razón se diseñó un operativo de carácter militar para capturarlos y efectivamente en coordinación con la Quinta Brigada de Bucaramanga los capturan, los llevan al río, creo que es Ermitaño. Allí participan los señores de Adegán y el grupo criminal de Puerto Boyacá, en cabeza de Henry Pérez y otras personas. El ejército los sigue hasta un sitio y después los entregan al paramilitarismo. El paramilitarismo hace un retén y los captura a todos, pero previamente el ejército había hecho un retén para garantizar que las personas iban desarmadas, que no tenían armas, y los dejaron seguir, y ahí los cogen y se llevan los camiones, se llevan toda la mercancía y a todas las personas. A todas estas personas las asesinan, es decir, son, dicen ellos, picados y arrojados al río Magdalena, pues para que no, al río Ermitaño, que desemboca o confluye en el río Magdalena para que no aparezcan los restos de los cuerpos.
muchos homicidios en el Magdalena Medio. Yo recibí una lista miedosa de homicidios. Entonces le sugerí al señor director de Instrucción Criminal de Bucaramanga conformar una unidad investigativa con el apoyo nuestro para que comenzásemos a investigar toda esta cantidad de homicidios y entre ellos el de la masacre múltiple, el homicidio múltiple de los comerciantes que ya habían recibido por parte nuestra durante unos 15 días una atención muy especial. El juez consideró que había que ahondar más y en estas condiciones pues integramos una unidad de 2 jueces con sus secretarios, 2 vehículos bastante buenos y 9 agentes investigadores para que asesoraran a los 2 jueces, con el triste resultado que nos los acaban de matar a todos. El 18 de enero de 1989, una comisión judicial estaba conformada por 15 funcionarios, 2 jueces de instrucción criminal, 2 secretarios de juzgado y el resto eran investigadores del cuerpo técnico investigativo de la Fiscalía y su propósito era investigar una serie de crímenes que se venían cometiendo en la zona. Una parte de los funcionarios era del municipio de San Gil, otra parte eran de Bogotá y se encontraron en algún momento para desarrollar la labor encomendada. Ellos salieron de San Gil, yo trabajaba en el juzgado y los vi cuando se subieron a los carros. Yo estaba en la ventana porque yo trabajaba ahí en instrucción criminal. Antes de salir, yo lo vi llorando detrás de una puerta con la doctora Mariela. Estaban muy preocupados. Yo no sabía que días antes él había hablado con mi familia y le había dicho que esa comisión era muy peligrosa, que le confiaba a mis hijos y a mí. Le dijo a mi papá, le dijo a mis hermanos. Cuando ellos iban por la carretera hacia Bucaramanga, un hermano venía. Y entonces me dijo, ¿cómo? Allá está Pablo varado en los carros, están varados ahí en Pescadero. ¿Por qué se fueron en esos carros tan viejos? Yo le dije, pues fueron los únicos carros que les pusieron a disposición. Tenía un presentimiento ese día y no quería despedirme de él.
Finalmente me despedí y cuando yo me despedí de él, él tenía los ojos aguados. Como que él tenía presentimiento también de que no volvía de la comisión. Iban a investigar una masacre de comerciantes que hicieron los paramilitares. Entonces tenían que desplazarse hacia Barranca y creo que tenían algunos testigos en un corregimiento de La Rochela, que es de Barranca. Entonces él tenía el presentimiento de que algo les iba a ocurrir. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Canal Capital, el canal de los grandes eventos, transmite en exclusiva este martes 15 de abril a las 7 de la noche la obra Dervish. Canal Capital, el canal oficial del 14º Festival Iberoamericano de Teatro. 2 años haciendo televisión más humana. Siga con nosotros en Hagamos Memoria. Tristemente, cuando usted nombra a los 19 comerciantes, cuando ellos se convocaron acá mediante resolución para ir a una investigación, nunca se les dijo que era para lo de los 19 comerciantes. Siempre hemos dicho que se los llevaron a la boca del lobo. Esta comisión investigaba 23 expedientes, entre los cuales se encontraba la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio, se encontraban casos de asesinatos de miembros de la Unión Patriótica, se encontraban casos de otras desapariciones forzadas de gente de la región que comprometían todas ellas a los grupos paramilitares que estaban conformados en el departamento, pero particularmente la participación de miembros de la fuerza pública en esa conformación, pero también en la participación del grupo paramilitar. Él me llamó en la noche, quería hablar con mis hijos, pero ellos estaban en el parque. Insistió tanto, pero yo le dije, si quiere vuélvalo a llamar más tarde, hablamos bastante, me dijo que iban para una vereda donde les iban a dar una información, pero que era peligroso, porque no tenía el apoyo de las autoridades. Solo me dijo que habían grupos al margen de la ley, pero que eran peligrosos. Que en todo caso él iba a ir porque le iban a suministrar mucha información. Nos despedimos y ahí fue cuando lo noté más triste. Eso fue lo último que hablamos con él. Llevaba 16 días posesionado. Él se posesionó el 2 de enero del 89 y el 18 falleció. Yo trabajaba en el DAS antes de ingresar a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Son cosas del destino. Yo le dije, sal del DAS que es muy peligroso, te puede pasar algo. Y él dijo, sí, voy a buscar otra opción. Se presentó a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, era único hijo, vivía con su mamá cuando estaba soltero. Tuvimos una hija que al momento de fallecer él, mi hija tenía 13 meses y le gustaba muchísimo la música andina, hacía quenas, él mismo les sacaba la música, el sonido, las zampoñas, era una cosa increíble. Estaba creando un grupo de niños de bajos recursos que quisieran entrar a la música y los llevaba el sábado que tenía libre, los llevaba a la casa.
es inexplicable todavía judicialmente, no se ha podido determinar por qué razón los funcionarios de Bucaramanga y de Barrancabermeja no participan en esta comisión y se tiene que sacar personas de una jurisdicción lejana, en este caso San Gil. La explicación más cercana es que no hay vía carreteable para subir al páramo y descender por esa vía y por esa razón tienen que dar la vuelta. Lo llevaron a la Boca del Lobo porque es que ellos nunca les notificaron acá mediante resolución que iban a una comisión a Barranca y a la zona del Magdalena Medio. Acá se les notificó una resolución que iban para San Gil. O sea, los llevaron de gancho ciego a matar, a que los mataran. Él tenía algo, él tenía cierto temor porque él se paraba en la puerta de la casa donde vivíamos y decía, yo siento algo, un temor que algo nos va a pasar, no sé, pero ante todo yo le decía, papá, pero entonces no vaya a esa comisión. Decía, no, ante todo el deber, hay que cumplir con el deber. Eso nos decía y tenía cierto temor y cierto presentimiento. Ellos murieron el miércoles, el lunes antes, él me había llamado y me había dicho, niña, nos traicionaron, nos van a matar. ¿Cómo así que nos van a matar? Entonces, ¿por qué no te vienes? No, porque si yo me voy es desertar. Como estaba tan nuevo en el trabajo, eso yo no entendía, decía, eso no tiene razón de ser. Si uno sabe que le va a pasar algo, pues no deja que pase. Si no, tenemos que cumplir la comisión, era una persona absolutamente estricta con su trabajo. El lunes hacia las 10 de la mañana me dijo que se iban a tomar unas declaraciones, que el martes también tomarían declaraciones y el miércoles se iban para una vereda. Y después de esa vereda el jueves retornaban. O sea, se suponía que el 19 de enero retornaban acá a Bogotá. ¿Qué sucede el miércoles 18 de enero? Como hacia las 4 de la tarde recibo una llamada de un compañero de él que se llama Fernando Reyes y yo le pregunté, nos saludamos y le dije que él sí me decía, me confirmaba cuándo iba a llegar Luisito de la comisión, me contestó no va a llegar, lo mataron. Yo estaba al lado de ella cuando ella recibió la llamada y supe pues lo que había pasado porque ella inmediatamente soltó el teléfono, se le cayó y empezó a correr, salió a correr, a gritar, no podía creerlo y corrió hasta donde vi a mis abuelos maternos para darles la noticia, para decirles y a los allegados que a mi papá lo habían matado. En la masacre se presentan 12 muertos y 3 personas quedan heridas. Los muertos, todos tienen múltiples heridas, porque la orden que habían dado era no dejar vivos y no negarles proveedor. Es decir, cada criminal de estos tenía un fusil y la orden era descargarles un proveedor, pues no sé, de 25 o 50 proyectiles. Como si esto fuera poco, les lanzaron granadas al interior del vehículo para que no quedaran sobrevivientes. Eso fue en ese momento, 4:30 de la tarde, a las 7 de la noche ya la casa estaba llena de periodistas, de compañeros, esperando las noticias, esperando que en esos sobrevivientes que habían dicho ya en la emisora que habían, fuera el nombre de él que apareciera. Tristemente es el primero que sale ahí en la televisión como víctima.
era la única mujer que conformaba la comisión judicial. Ella hace poco había estado en licencia de maternidad. Arnulfo Mejía Duarte, que era uno de los conductores. Está Samuel Vargas Páez, que era el otro de los conductores. El resto eran investigadores. Como lo decía, algunos de ellos venían de San Gil, los otros de Bogotá. Nunca nos informó, nunca llegó a decirle a la familia, o por lo menos yo no me enteré de que él estuviera amenazado, pero sí cuando se fue a esa comisión se despidió como nunca lo había hecho. En las otras comisiones me recomendó mucho a mi hermano, me recomendó mucho a mi mamá, me decía que era el hombre de la casa, que por favor los cuidara y que nos volveríamos a ver a la semana que él terminaba la comisión. Pero fue extraño porque nunca en las anteriores comisiones, que fueron muchas, se había despedido de esa manera. Me entero de la masacre en un taxi. El taxista me habla de una masacre. Cuando yo le digo que paremos a comprar el periódico, que quiero hacer el crucigrama. Entonces me dice, señora, ¿usted piensa hacer un crucigrama sabiendo todo lo que está pasando en este país? Y yo dije, ¿qué está pasando en este país? Yo había estado todo el día en una oficina donde no escuchábamos noticias. Me dijo, mataron una comisión. ¿Y una comisión? ¿Y de dónde? Yo, no, en Barranca los mataron, una comisión que salió de Bogotá. Cuando él me hace esa aseveración, inmediatamente se me viene a la cabeza y dije, mataron a Yura. Hay un cantón muy cerquita y a la zona y tampoco prestaron colaboración. Quien llegó allá al sitio primero fue Vanguardia Liberal. Entonces, sí, fue negligencia, fue un propósito. Querían era exterminarlos, acabarlos. Con tan buena suerte que 3 de la comisión sobrevivieron. Yo me tiré al piso del carro. Seguramente los cuerpos de los otros compañeros cayeron encima. Y la llanta de atrás del repuesto del carro gris nos desvió mucho proyectil, porque la ráfaga de los fusiles fueron enormes. Eso no fue eso parecía como un día que estuviera lloviendo granizo. Hay unas anécdotas ahí que son muy bonitas, humanas, de cómo hay una primera persona que grita diciendo, ¿alguien está vivo? Y nadie le responde, y él vuelve a repetir si alguien está vivo. Y después de unos 2 o 3 minutos, alguien más responde, sí, yo estoy por acá. Entonces, y después responde el otro. Como sea, estas personas salen de debajo de los cadáveres y buscan prender uno de los vehículos. Efectivamente logran hacerlo, retiran los cadáveres del vehículo y se van rumbo a Barranca Bermeja y como a unos 3 kilómetros del sitio se varan. El carro pues no sirvió más. Me voy para la Dirección Nacional. Nosotros vivíamos en el centro, era muy cerca llegar a la Dirección Nacional. Tristemente, cuando llego allá, pues voy con una persona de la familia, que es quien puede ingresar porque trabaja en una entidad del Estado. Entonces, me ayuda, me acompaña a ingresar allá y tristemente encuentro
que lo que estaban haciendo, uno, no tenían claridad quiénes eran vivos y quiénes estaban heridos. Y dos, estaban más preocupados porque hubiera un funeral donde la rama judicial no entrara en paro, porque ya se había dicho que iban a entrar en paro por la masacre que había ocurrido, pues todos eran miembros de la justicia. Y que les iban a poner las banderas y que las esposas fueran en caravana. Ahí les tocó esperar y pasó un camión de gaseosas y pues ellos hicieron el pare pues para que los recogieran. El señor pues se asusta un poco, pero bueno, ellos se logran identificar, explican quiénes son y piden pues que los lleven a Barranca Bermeja. Ahí el conductor solamente lleva a 2 personas porque dice que es lo que cabe en la cabina. Uno diría humanamente pues que ¿por qué no llevan al otro así sea sentado en las piernas o en alguna forma, pero que lo lleven, o que lo suban a la parte alta del vehículo y lo amarren, pero que lo lleven, o que saquen el envase y lo lleven? Pero el conductor dice que no, que si no es en las condiciones, pues que no lo lleva, pues porque él no va a dejar el envase ahí porque después la empresa se lo cobra a él. Entonces ahí hay una decisión muy dura, que es entre los 3 definir quién se queda, quién está mejor, pues, quién aguanta, y ahí decide una persona quedarse, con la recomendación de que pues avisen allá para que le envíen a alguien que lo recoja. Yo llegaba a la oficina a las 2 de la tarde y vi a todos mis compañeros por fuera del edificio, a todos. Me acerqué a uno de ellos y yo les dije, ¿qué pasó? Y ellos solamente me miraban, no me contestaron nada. Entonces yo subí y dije, quién sabe qué sería lo que pasó, pero tuvo que ser algo grave. Yo seguí para el juzgado donde yo trabajaba, no había nadie, entonces yo me senté en mi puesto, tal, cuando subieron 2 compañeros corriendo, pero a una oficina que quedaba continua a la de que yo me encontraba. Y les escuché que dijeron, todos están muertos, Pablito también. Como a la media hora más o menos, llega un vehículo de Vanguardia Liberal, del periódico, y pues ahí lo encuentran. Y él le explica que pues es del CTI, bueno, en esa época del Cuerpo Técnico de Investigaciones, pues que por favor lo lleve, que lo saque de ahí. Y él dice pues que tiene que esperarlo porque él viene a cubrir una masacre que le había dicho que habían cometido los guerrilleros y que de Bucaramanga lo habían enviado pues para que hiciera el reporte, las tomas y todo. Y efectivamente el reportero pues hace la toma allá en La Rochela, que son las fotos que se conocen de los vehículos con las consignas alusivas a los paramilitares, que fue una de las formas de adjudicarle eso a la guerrilla, y después regresa efectivamente y lo recoge y lo lleva a la clínica en Barranca Bermeja. Jesús Villamizar o Chucho Villamizar, fotógrafo en aquel momento de Vanguardia, que iba a hacer ese registro trágico de los hechos y que lo sacó de allá usted, iba a estar hoy presente y no pudo llegar. ¿Usted qué mensaje le manda hoy a Jesús Villamizar? Primero que todo, al señor Villamizar, le voy a mandar en nombre mío y de mi familia mis más sentidos agradecimientos por haberme salvado la vida. Ellos se van a la clínica, ahí los atienden, le hacen las primeras curaciones. Como son muy graves las heridas, entonces tienen que trasladarlos a Bogotá. Ahí comienzan a darles medidas de protección especiales porque se enteran públicamente que hay sobrevivientes de estos hechos
y hay órdenes para que los eliminen. El Estado colombiano no es capaz de darles protección aquí en Colombia y tienen que trasladarlos al exterior. Estas personas viajan a Estados Unidos y a Canadá. Afortunadamente sobrevivieron y fueron los principales testigos. De otra manera, las investigaciones se hubieran adelantado contra las FARC, que era la intención del grupo paramilitar. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Los autores materiales de la masacre fueron un grupo paramilitar conocido como los Macetos, un grupo paramilitar que se conformó en el Magdalena Medio con posterioridad a 1985-1986 en esa zona, y venían cometiendo una serie de violaciones a derechos humanos. El grupo que cometió la masacre estaba comandado por Jesús Alonso Vaquero, alias Vladimir, posteriormente condenado por la justicia colombiana por estos hechos. Estos hechos se logran aclarar por las declaraciones del inspector de policía de Campo Capote y de Puerto Parra, quienes ahí pues declaran de cómo los paramilitares convivían con los militares, con el puesto ahí del teniente Andrade, y cómo cuando la comisión judicial llega, ellos informan efectivamente que habían llegado personas extrañas preguntando por testigos y que iban a hacer unas diligencias, y esto dio lugar a que prepararan toda la masacre. Se da una coordinación para que la policía y el ejército de Barrancabermeja no le preste protección a la comisión judicial. De cómo se coordina con la policía para que deje entrar a los paramilitares al sitio donde estaban hospedados los miembros de la comisión judicial para quitarles el expediente, porque uno de los objetivos era quitarles el expediente que llevaban, donde estaban las investigaciones. Queda claro que la comisión judicial iba a investigar relaciones de los militares con los paramilitares, la relación con la mafia, porque habían unos laboratorios de cocaína en la región, y estos pertenecían a Pablo Escobar y a Rodríguez Gacha. ¿Y Gacha qué hacía? Financiar con narcotráfico el dinero para los grupos armados como eran los paramilitares. Entonces eso conllevó a que ellos determinaran que debían desaparecer la comisión judicial y que no investigaran ni llegaran al fondo de la situación para ver que los militares estaban involucrados con el narcotráfico, y de hecho también en cabeza de Tiberio Villarreal, que era un congresista y estaba vinculado en todas esas masacres y desapariciones de la zona. Esa captura se dio porque los sobrevivientes, en una entrevista que tuvieron de un caso que ellos llevaban, lo vieron en televisión. Entonces ahí lo pudieron ellos reconocer. En esa declaración ante la Fiscalía pide perdón a las víctimas de la masacre de los jueces y reconoce la participación, y aún allí mismo en su declaración reconoce que Farrugia Ninne Díaz dice que el mejor trabajo fue el de los jueces. Se refería a la masacre de La Rochela en ese momento. Después de que los masacran y les dan los tiros de gracia y eso, marcan con spray afuera paramilitares. ¿Qué querían hacer ver? Que era la guerrilla. También hay que agradecer a la valentía de los 3 sobrevivientes. En reconocimiento en fila, cada uno de ellos hace ver cuál es Vladimir. En el brazo, si no estoy mal, izquierdo, él tenía un tatuaje. Cuando se hace el reconocimiento en fila por parte de los sobrevivientes, cada uno en su momento señala cuál es Vladimir. Después de muchos esfuerzos, se logra que vinculen a Ramón Izaza
y a Ernesto Báez, a Iván Roberto Duque, al proceso como uno de los autores intelectuales de la misma, porque eran los comandantes de la zona, y había una pretensión especial que la narra Alonso de Jesús Vaquero Agudelo, alias Vladimir, que era escarmentar a la rama judicial. Es decir, había que hacer un acto de escarmiento para que ellos no investigaran a los miembros de la fuerza pública, y esto aparece en las declaraciones de Vladimir, cuando dice, no, es que Farouk Yanine Díaz, el general, pues lo que quería era escarmentar a la Administración de Justicia, para que no fueran a investigar, para que no se metieran a investigar a los militares, para que no hicieran nada que comprometiera su responsabilidad. De acuerdo con el testimonio de alias Vladimir, este grupo paramilitar había sido conformado con la participación de miembros de la fuerza pública, agentes del narcotráfico, y pues habían conformado este grupo paramilitar, de manera que se hace referencia a una serie de reuniones en las que habría participado Rodríguez Gacha para la conformación del grupo paramilitar. Se logra identificar a muchísimos miembros del grupo paramilitar, que eran alrededor de 40. Se logran establecer varios de los nombres de quienes allí participaron, pero los funcionarios que empezaron a investigar la masacre de La Rochela fueron amenazados. De allí que el proceso tuvo que ser trasladado al departamento de Nariño. Por eso es finalmente, un año después de cometida la masacre, 2 años después, que se profiere una sentencia por un tribunal de Pasto. Después de 1990, habiéndose producido la primera condena contra Jesús Alonso Vaquero, la justicia no ha proferido ninguna otra condena, ningún otro miembro de la fuerza pública o alto mando ha sido investigado, llevado a juicio. Entonces, después de 1990, la situación de este caso es de total y absoluta impunidad. Lo que se conoce en el proceso, por las mismas declaraciones de Vladimir, es que los laboratorios de esa zona eran de ellos y que ellos aportaron unos dineros para la policía y el ejército para que la masacre se hiciera. Efectivamente, pues por esa razón no se dio la protección a la comisión judicial. Antes, por el contrario, se obstruyó toda la investigación. Adicionalmente, estos señores después son, conjuntamente con Ardegan, quienes aportan los dineros para que se hagan las escuelas del paramilitarismo en el Magdalena Medio, de Yair Klein y de Cadaca y de Yekis. Es decir, los ingleses, los alemanes y los israelitas que vinieron a entrenar este grupo de criminales, que entraron aquí por el aeropuerto, acompañados por el Ministerio de la Defensa, y hacen un curso acompañados del batallón. Su condena después sufrió una serie de beneficios penales, de rebajas, y él pues cumplió su pena hace ya varios años. El señor Arturo Salgado, después de todo un esfuerzo que se logra con la familia, por ejemplo, se atreve a ir a Estados Unidos y a la Corte Interamericana a declarar en Costa Rica, en la audiencia pública. Pero su testimonio es de tal magnitud, de tal naturaleza, cuando narra la forma como los capturan, lo que les hacen, lo que les dicen, la forma como los reducen a la impotencia, la forma en que ordenan hacer las operaciones, la forma como los asesinan, es muy, muy impactante. Y por estas declaraciones, en lo de Segovia, por ejemplo, condenan a César Pérez García, el excongresista, que después de muchos años son investigados. En este caso, en particular, las declaraciones de Alonso de Jesús Vaquero Agudelo no han tenido igual aceptación para vincular a otros miembros de este aparato criminal, en el caso de Farouk Yanine Díaz o en el caso de
Salcedo Lora o de Vaca Perilla, que fueron vinculados al proceso pero que no les dictan medida de aseguramiento, o de Tiberio Villarreal. No son detenidos ni han sido juzgados como debe ser. Estuvo Gacha, estuvo Tiberio Villarreal, estuvo Farilla Núñez Díaz. De hecho, Jair Klein fue el que entrenó a Vladimir, que fue el que ejecutó la masacre. Y que efectivamente entregó unos videos donde demuestra la participación de los militares, de los empresarios, de los políticos en la creación de este aparato criminal, y que este material entre comillas, se perdió en la Fiscalía, pero que coincidencialmente fue presentado y visto por otras personas en los Llanos Orientales, que son conocidos de él y que le dieron información después en manos del señor Víctor Carranza, a quien él comprometió pues, por haber participado también en crímenes en la región del Magdalena Medio. Entonces, a él le asesinan o le secuestran a uno de sus hermanos, a su señor padre en una pequeña parcela que tienen por allá en el Magdalena Medio, pues llegaron, lo amenazaron y lo intimidaron, y dice que no le dieron protección a su compañera y a sus 3 hijas, y que en esas condiciones pues que él no confía ni en la Fiscalía ni en la Corte en general, en la Administración de Justicia, a donde dio sus declaraciones y que sirvieron para condenar a algunas personas o a otros paramilitares y para su propia condena, pero que cuando no le dan protección, pues que en esas condiciones él no sigue colaborando. Los intelectuales siempre estuvieron ahí. No sé por qué motivo la Fiscalía nunca los vinculó, sabiendo que estuvo muy presente el testimonio de Vladimir. Nunca tuvo esa investigación. Sé que en estos 25 años no se le hizo nada. Y esa es la tristeza que tengo, porque yo trabajo en la Fiscalía y con las pruebas que tenía se había podido hacer muchas cosas. Pero esos hechos quedaron impunes. Ya volvemos con Hagamos Memoria. En Canal Capital apoyamos la libre elección, apoyamos la democracia. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Hagamos Memoria. Demandamos a través del colectivo de abogados al Estado colombiano y a su vez la Corte demanda al Estado, condenándolo luego por acción y por omisión y reconociendo que tuvo responsabilidad en la masacre. Dentro del fallo ordena reabrir el proceso y da otras recomendaciones, de lo cual en este momento, lo que le digo, vincularon otros 2 generales, pero de ahí no ha pasado nada más, que hemos visto negación de justicia. Es importante igualmente determinar que el general Farilla Núñez Díaz fue vinculado a los 2 casos, y en el caso, cuando lo vinculan a la masacre de La Rochela, a los años él fallece, sin que le resuelvan siquiera la situación jurídica, es decir, simplemente quedó vinculado al proceso. En el caso de 19 comerciantes fue absuelto, y la Sala Penal de la Corte revoca o anula mejor ese fallo en un recurso extraordinario de revisión, diciendo pues que las pruebas que habían eran suficientemente contundentes, demostrativas de los hechos, y que el fallo que se había dictado es contrario a la realidad procesal o simplemente era un prevaricato, y que por eso se anulaba y se debería continuar la investigación, y declara estos crímenes como de lesa humanidad, lo cual implica que son de carácter imprescriptible y que tienen jurisdicción universal, que no pueden ser beneficiados con indultos o amnistías o cualquier forma que implique dejar en la impunidad el delito. La masacre de La Rochela fue declarada como un crimen de Estado porque se logró
comprobar la participación de agentes estatales en la comisión de la masacre. Tal vez es de los primeros casos a nivel internacional en donde una corte, un tribunal internacional, señala que miembros de grupos paramilitares no actuaban como agentes privados, sino como miembros de la fuerza pública. Las pruebas, lo último que supimos fue que desaparecieron y que Vladimir quería hablar con nosotros para ayudarnos y que nosotros también lo ayudáramos, pero no hemos sabido más nada. A Iván Roberto Duque le entregan el expediente de la Comisión Judicial y él es el que estudia el proceso allá para ver por qué razón habían pedido eso. Es decir, por qué Tiberio Villarreal pedía que le quitaran el expediente de la Comisión Judicial. Íbamos a dirigirnos del colectivo de abogados caminando hasta Cancillería, al Ministerio de Relaciones. Llegan unos policías al hotel donde están hospedados otros familiares que vienen fuera de Bogotá y preguntan específicamente por Luz Nelly Carvajal y Paola Martínez. Uno de los escoltas del colectivo llega allí, nosotras estábamos presentes, Luz Nelly sacando unas fotocopias y cuando escucha eso, ¿qué hacen? Ya no nos permiten ir caminando, nos mandan en una camioneta. Luego siguen seguimientos, nos tomaron fotos, luego pasquines, luego un mensaje de correo, llamadas, luego de un programa con Claudia Gurizate en la noche. Al otro día, casi al unísono, nos llaman a la misma hora con palabras soeces y amenazándonos. A Esperanza Uribe la abordan un día en moto, el parrillero le muestra, iba fuertemente armado. Dice que le diga a las otras dos HPs doctoras que nos dan 72 horas para salir del país. A mi hijo llamadas, intentaron entrar al apartamento diciendo que iban a cambiar el closet, otro día con otra estrategia. Yo la recibía a través de panfleto, por el correo, por los teléfonos celulares fijos de mis hijos. Cada vez que se mueve una hoja del proceso, nosotros tenemos una amenaza. A mi hija le chuzaron el teléfono, la siguieron, se la iban a llevar, en su cara le echaron gas pimienta. Afortunadamente su reacción fue gritar de una manera absurda, eso la salvó. Los jueces que investigaban la masacre fueron amenazados, por ello tuvieron que ser relevados. Varios testigos fueron amenazados y hoy por hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene medidas provisionales para 3 de las familiares de las víctimas de este caso, porque todos ellos, después de 25 años de cometida la masacre, siguen en la exigencia de justicia. Hace 5 meses recibí una llamada a mi casa, a mi teléfono de la residencia, el cual solo conoce mi madre, mi hermano. Creo que es que ni siquiera las amigas de la casa lo tienen, donde se me decía que me llamaban de una grabación en la cual me decían que Cementerios La Inmaculada me estaba llamando y que ya estaban listas las bóvedas familiares, que podía pasar por las escrituras a tal dirección. En la calle 170, debajo del puente de la 170 con autopista, en la vía que conduce de norte a sur, iba un día en mi carro, hacia las 7 casi de la noche, 6:30 de la tarde, y una moto de tránsito me paró. Me orillé, llegó la moto de tránsito, se acercó el agente, me pidió mis papeles y me dijo, ¿usted está en pico y placa, señor? Y claro, señor agente, le presté el permiso para fiscales para poder transitar en pico y placa. El agente se retiró como 5 o 6 metros con mis documentos, los verificó, cuando volvió me los tiró en la cara y me dijo, hijo de puta, ya tenemos toda su información. Los abogados anteriores que estuvieron al frente del proceso, el caso de Miguel Puerto, el caso de Guillermo Pérez, ellos fueron amenazados
Que se conozca la verdad, así sea lo último que yo haga, es conocer la verdad sobre la masacre. Estamos esperando que salga el libro que dijo Vladimir que va a sacar, donde va a contar la verdad sobre La Rochela. Pienso que eso nos daría una luz para que se abran más investigaciones, para que sea más fácil llegar a la verdad. Que no se siga dando negación de justicia, que se reconozca que esta lucha es para que no se sigan pasando masacres de esta magnitud. En el caso de La Rochela considero desde mi punto de vista personal, más no jurídico, que sí existen los elementos suficientes para poder llevar a juicio a los autores y determinadores de la masacre de La Rochela. Después de 25 años y ya varios años de emitida la sentencia, el único punto que se ha cumplido es el de indemnizaciones, que las víctimas las han recibido, pero su lucha todos estos años ha sido por justicia y es la principal deuda que tiene el Estado con ellas. A los autores materiales sí los han condenado, pero a los intelectuales no. Muchos que estuvieron directa o indirectamente en esa masacre o se han muerto o están libres y no les ha pasado nada. No tengo expectativas con la justicia. Creo que en este país no hay justicia. Yo siento impunidad, siento que se dejaron pasar muchas cosas que la justicia pudo recuperar en su momento, se dejaron pasar y ya, pues a estas alturas, cuando una investigación desde el principio no se ha manejado bien el desarrollo de la investigación, se ha, pienso yo que detenido en algunos momentos, que no se ha recuperado la información y las pruebas pertinentes para hacer lo que tenían que hacer, pues a estas alturas ha pasado mucho tiempo. No sé qué pueda pasar, pero pues nosotros las víctimas indirectas pedimos que así sea tarde, pero que se vea que se haga algo. Mi anhelo de justicia, que paguen las personas que ordenaron la masacre de La Rochela, que ordenaron el asesinato de estos 12 funcionarios, que ordenaron esta muerte tan vil, donde ellos murieron amarrados de pies y manos, acribillados sin poder defenderse, después de haber sido encerrados en un cuarto, generarse una tortura psicológica, después simplemente fueron acribillados por el grupo paramilitar Los Macetos. Eso es lo que yo quisiera, que saliera la verdad a la luz pública y que los responsables tuvieran una condena ejemplar. El siguiente programa